hay un tema que tiene que ver con iglesias y pastores independientes en República Dominicana. Esto es interesante. La información versa sobre lo siguiente. El 40% de las iglesias evangélicas en el país opera de manera independiente, sin supervisión de un concilio, según el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE. Esto equivale a 6.000 iglesias que no están bajo una cobertura jurídica formal. Esto no existe, aunque esto no exige o no existe una obligación legal para que las iglesias se adhieran a un concilio. La ética y la moral dictan que deberían estar reguladas por organismos que puedan ofrecerles tutela. Estamos compartiendo esta información y desde ya vamos viendo los matices que aquí se pueden desarrollar en relación a todo esto. Este grupo de iglesias independientes actúa bajo su propio gobierno, lo que puede llevar a situaciones problemáticas como los casos recientes de abuso sexual que han atraído la atención pública. ¿Qué será el Ministerio Nacional de Cultos? ¿Qué será el Ministerio Nacional de Cultos? Y aquí vamos. La Cámara de Diputados está evaluando el proyecto de ley propuesto por el diputado Moisés Ayala del Partido Revolucionario Moderno, PRM, que busca crear el Ministerio Nacional de Cultos en República Dominicana. Este ministerio tendrá un rol similar a otras instituciones estatales. Se encargaría de regular y de promover políticas públicas en materia religiosa. Será designado por el presidente de la República y deberá renunciar a cualquier cargo dentro del concilio o asociación religiosa al asumir el cargo. También deberá tomar una licencia de su obra pastoral. Hay algunos requisitos que se tienen para este cargo. Los requisitos son: debe tener más de 30 años de edad, tener una vida intachable, ser graduado de un seminario teológico recomendado por su confraternidad, ser conciliado, reconocido y tener menos de 10 años en el ministerio pastoral, al menos 10 años en el ministerio pastoral. Crear y aplicar normas religiosas, regular las relaciones entre iglesias, extender certificados y permisos de operación a los ministerios, mantener un registro de iglesias y concilios. Otras informaciones importantes que hay que tener: requisitos, gestionar exoneraciones de impuestos para actores religiosos, que sabemos que hay una especie de exenciones a los temas religiosos, dar permisos para eventos masivos, inhabilitar iglesias que no cumplan con la ley, fiscalizar elecciones de confraternidades, certificar iglesias para su operación legal, extender permisos especiales a extranjeros temporales, certificar a miembros de consejos provinciales de culto. Finalmente, será un órgano de dirección del ministerio que estará compuesto por un ministro, los viceministros, los presidentes de federaciones regionales y representantes de la Iglesia Católica, Adventista, Testigo de Jehová y Mormones. Antes de emitir opiniones, Alba Martínez tiene más datos sobre esto. También tienen más definiciones ahí delante, Nicolás también. Y al final todos daremos opiniones sobre este tema. Alba Martínez. Así es. Ustedes saben, yo soy de las que piensa que dado el crecimiento que tienen las iglesias, sí se debería de regular. Y según la ley en general, la Ley General de Cultos proporcionará un marco legal justo e igualitario, garantizará los derechos colectivos y relacionados con la vida religiosa y protegería a las iglesias y ministerios evangélicos. Ustedes saben que hemos visto muchas acciones de algunos pastores que lamentablemente no son buenos. El proyecto busca ofrecer un marco legal sólido que asegure las regulaciones, la protección y correcta operación de las organizaciones religiosas en la República Dominicana, reafirmando así los derechos constitucionales de la población en el ámbito religioso. Un caso reciente de un pastor free, como se le podría llamar, independiente, es el caso del pastor Víctor Manuel Kerry,
quien está en prisión preventiva por acusaciones de abuso sexual en contra de su congregación en la Altagracia, eso es en Higüey. Víctor Manuel Kerry, según denuncias, se ganó la confianza de las víctimas, quien lo trataban como si fuera un padre. Bueno, así lo describieron algunas víctimas, hombres y mujeres. Las supuestas víctimas a quien se le resguarda su identidad, el pastor Víctor Kelly, abusó de él cuando tenía 17 años. Indicó que el pastor lo llevaba a una iglesia ubicada en Villa Cerro para que amaneciera allá haciendo silencio. Silicio. Silicio, sí, gracias. También en sus palabras, esa persona que tenía 17 años entonces, dijo en sus palabras: me ponía en contra de mi voluntad y por miedo tuve que acceder a hacerle sexo oral y otros actos sexuales, narró el denunciante. El joven apunta que la última vez que intentó violarlo fue en el 20 de enero del 2024, en horas de la madrugada. Afirma que el pastor lo llevó a un rancho ubicado en la comunidad denominada la Llanada del Cerro, en compañía de otros jóvenes. Entonces, Nicolás, sí, antes de dar mi opinión, para que también dé otras informaciones. Esto es muy lamentable, este tipo de situaciones. Hay otro caso también que fue muy sonoro, que es sobre un pastor del sótano en Los Alcarrizos, donde, bueno, Joan Manuel Castillo Ortega, quien también enfrenta acusaciones de abuso sexual y está en prisión preventiva en estos momentos en Santo Domingo. De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la madre de las víctimas interpuso una denuncia contra Castillo Ortega por violar a sus hijas durante varios años. El caso se dio a conocer cuando una hermana de ella confesó que el religioso había abusado, ni siquiera su madre, una hermana de ella confesó que éste había abusado de sus hijas y de una hija suya. El documento de solicitud de medida de coerción señala como declaraciones de las menores que el religioso supuestamente violó a la mayor en varias ocasiones cuando tenía entre 11 y 13 años y que toqueteaba a la menor y la obligaba a sobarle su parte íntima desde que tenía 10. Incluso señaló que estas acciones las hacía con otras niñas. El organismo persecutor señala que el lugar utilizado por el religioso para cometer el abuso sexual era el sótano de la iglesia, mientras la feligresía se encontraba en el primer piso. Ambos pastores lideraban iglesias que operaban de forma independiente. Por otro lado, las iglesias que están reguladas por concilios se mantienen bajo monitoreo constante, con reuniones mensuales de pastores que permiten una mayor supervisión y control de sus actividades. Entonces, esto lo que nos indica es que debe haber una regulación, quizás del mismo CODUE, diría yo, o cualquier otra institución religiosa, porque aquí hay libertad de cultos, lo que llamamos libertad de cultos. Entonces no se le puede quizás a nadie coartar la forma de cómo quiere, ¿verdad?, llevar su fe, diríamos. Pero esto debe tener algún tipo de control y quizás de la misma institución religiosa y que tenga cierta incidencia limitada, diría yo, el Estado, porque obviamente no se puede dejar que una sola institución, se puede hacer una combinación de varias instituciones, donde esté el mismo CODUE y otras instituciones religiosas, es lo que yo pienso, porque no se puede dejar a razón de una sola institución que decida, de un solo organismo, porque esto va a permitir que algunos intereses
estén por encima de otros. Y eso es lo que no debe suceder. Y cuando una institución es que está velando por, ¿verdad?, por algo, suele suceder esto, que los intereses del que dirige esa institución están por encima de otros muchas veces. Entonces, yo pienso que algo hay que hacer para que casos como estos también no pasen. Para tener... Y los padres también, Para tener una especie... Tienen que tener cuenta ahí. Una especie de contexto histórico sobre esto. Miren qué ha pasado a través de los tiempos a nivel histórico del tema eclesiástico, el tema religioso. En Francia, hace mucho tiempo, tal vez 1700, tal vez temas relacionados con la Revolución Francesa, hubo un asunto que se llamó la separación de la Iglesia y el Estado. En Estados Unidos también enseñaron eso mucho, Separation of Church and State. Separar a la Iglesia y el Estado fue un movimiento crucial para que el desarrollo de la humanidad pueda ser lo que es el día de hoy. Hace un tiempo tenemos un control sumamente poderoso de la Iglesia sobre los quehaceres de los países y de las sociedades, y eso tenía un retraso muy fuerte porque la sociedad estaba maniatada. El tema del poder que había a nivel de esa gran Iglesia Romana Católica tenía a muchas naciones bajo una especie de subyugo. Y esto logró resolverse, a través de los tiempos, logró resolverse la separación entre la Iglesia y el Estado. Aquí lo que estamos viendo es una especie de intento de volver atrás, de hacer que el Estado tenga control sobre la Iglesia. Escuchen esto. Esta es una nación que a través de los tiempos, como no somos Francia, como no somos Estados Unidos, a través de los tiempos, la nación dominicana ha permanecido con cierta influencia en la Iglesia Católica. Por ejemplo, aquí teníamos en los tiempos de Balaguer, Juan Bosch y esos temas, Peña Gómez, toda esa gente, y los problemas políticos que hubo, siempre había un monseñor que estaba ahí lidiando. A mucha gente le suenan los titulares de las noticias y los periódicos, el monseñor Agripino, Collado, y uno y otro, y siempre hay una representación muy poderosa de la Iglesia Católica. Y obviamente aún ahora se permanece una especie de poder que hay que consensuar los poderes fácticos de la sociedad. Que esté el poder político, esté el poder militar, el poder del Estado, el poder judicial y el poder de la Iglesia. O sea, los poderes fácticos de la sociedad es un grupo y entre ellos está la Iglesia. Entonces, la Iglesia en República Dominicana, por ejemplo, ha tenido mucha presencia. Ahora, en otras naciones, la Iglesia se ha apartado porque hay asuntos muy neurálgicos para el desarrollo de una nación que si se van a una mentalidad religiosa hay problemas. La Iglesia y la religión ha sido muy interpretativa a través de los años. Nosotros tenemos uno de los más grandes problemas sociales del mundo ahora por una filosofía religiosa, por una ideología, por una teología que de una forma lo creen la gente que son de Palestina, otra cosa es lo que cree la gente de Israel, el pueblo de Israel. El tema religioso ha sido de conflicto a través de la historia por mucho tiempo. Grandes gentes, grandes naciones, grandes pueblos han perecido por la creencia religiosa de otro grupo. Porque ese grupo, una vocecita le dijo que ustedes son los elegidos y que los otros son los enemigos. Entonces, tener esta mentalidad en lo gubernamental es peligroso. O tener el gobierno queriendo controlar toda esta gente es peligroso. Pero es justificado por la mera razón de que el nivel de obscenidad y el nivel de abuso que se está perpetrando a través de la Iglesia en República Dominicana o de gente que dicen que son religiosos y que tienen un mandato divino, se está saliendo de control. Tener gente que ellos se autoproclaman llamados elegidos, que son hijos del reino, que son gente de Dios y están cometiendo este tipo de abuso, es una de las razones que tiene la sociedad dominicana y del mundo el día de hoy a espaldas a la fe. Está la Iglesia Católica, que por su parte hicieron su gran propaganda negativa con los abusos de padres a infantes y abusos de todo tipo, y que el mismo gobierno de la Iglesia Vaticano, en vez de castigarlo, amonestarlos, lo transportan a otro pueblecito. Eso fue muy mal para la religión católica. Pero también los independientes, pentecostés, cristianos tradicionales, miren lo que están haciendo. Pastores por ahí que se han dedicado sistemáticamente a abusar de los feligreses. Algunos económicamente, otros a nivel físico, otros abusando de la forma que los muchachos yo diría que son gente disfrazada de pastores, no son pastores como tal.
por lo mismo que establecíamos aquí, que estamos hablando de que son gente que son independientes, que un día se les ocurrió, tuvieron un sueño y se les ocurrió poner una iglesia. O sea, no estamos hablando de una persona que tiene cierta formación, sino de alguien que se le ocurrió, que salió un día con que él quería ser pastor. Mira, entonces decidió ser pastor. Y hay que resaltar también que hay pastores que de verdad están haciendo un extraordinario trabajo, pero al pasar tantas cosas, eso hace que muchas iglesias también queden en mal pie, como decía Iván. En el artículo 45 de la Constitución Dominicana dice que hay libertad de conciencia y de culto, pero yo considero que esto no debería, bueno, obviamente es si se estaría creando una institución para regularla, ahí estaríamos violando la Constitución, pero considero que sí debería de haber una institución que por lo menos la vigile, que vigile claro, la creación de estas iglesias y lo de supuestos llamados pastores, porque como decías, la formalización. Exacto, como decías, Nicolás, yo me puedo despertar hoy y al otro día venir y hacer una iglesia y nadie me puede decir nada porque en la Constitución Dominicana dicen que hay libre culto. Entonces, hay muchas personas que toman esto como excusa para hacer cosas que no deberían, como lo mencionábamos con Víctor Kelly y el otro pastor que mencionabas, el de los Alcarrizos, y deja una gran ciudad a la ciudadanía que se pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? No puedo tener fe porque ya las personas que predican, mira lo que están haciendo. Y no es así porque, como decía al principio, hay pastores que sí están haciendo su trabajo, igual que los padres en la iglesia cristiana. Entonces, como mencionaba, sí considero que debe de haber una institución que vigile a los pastores y la creación de iglesias, pero también no que se cree que se haga otra institución, porque también estaríamos violando lo que está predicando el gobierno, de reducir las instituciones. Entonces, si nos ponemos a crear otra institución, ahí como que la prédica que tiene el gobierno se estaría violando también. ¿Ustedes no creen? Sí, bueno, yo pienso que hay que establecer una diferencia entre dos palabras. Y hablamos de que tenemos libertad de cultos, ¿verdad? Pero esa palabra hay que diferenciarla. Libertad y libertinaje son cosas diferentes. Amparado en la libertad no se puede permitir un libertinaje con el tema de las iglesias, porque sí hay libertad de cultos. La iglesia puede, o cualquiera puede, si siente el llamado del Señor, obviamente, cualquiera puede decidir, mira, yo siento el llamado de fundar una iglesia porque he sentido eso de Dios, pero deben haber mecanismos, y los hay, donde la persona se pueda preparar, porque obviamente no podemos dejar todo a una simple interpretación o a que Dios me habló, pero ok, Dios te habló a ti, pero eso conlleva una preparación. Cuando, por ejemplo, aquí ya voy a entrar en un tema bíblico literalmente, de un conocimiento que tenemos. Cuando Dios le dice a Abraham que lo va a hacer padre de multitudes, igual cuando le habló, por ejemplo, vamos a utilizar mejor el caso de David, cuando le dijo que él iba a ser rey de Israel, David no salió al otro día a meterse en el palacio y decir, yo soy el rey. No. Hubo un proceso, empezó inmediatamente a pasar por diferentes situaciones, yo diría que hasta prepararse en cierto modo, porque en ese transcurrir David fue pasando por diferentes situaciones que fueron moldeando su carácter, que fueron moldeando su forma
para entonces saber cómo comportarse y cómo manejarse, ¿verdad? Ya en el momento que él estuviera siendo rey. Eso no pasó inmediatamente. Igual pasó con José. Otra historia bíblica, que José empieza a tener sueños y sus hermanos no les gusta esto, pero los sueños de José indicaban que él iba a gobernar también. Y tampoco le gustó a sus padres porque decía que él iba a estar por encima en términos de autoridad, inclusive por encima de sus padres. Y esto tampoco le gustó a sus padres. Pero no fue que José soñó esto, que Dios le habló a través de los sueños y al otro día José estaba gobernando. Entonces, esto viene siendo un mensaje para esas personas que salen un día y dicen, yo siento de Dios que tengo que ser pastor. No, hay un proceso. En la vida todo es un proceso. Usted tiene que prepararse, tiene que capacitarse y tiene que, yo diría que integrarse a algún tipo de institución. Porque también es que hay mucha gente que no quiere, dice, no, yo no voy a aceptar porque Dios me mandó que otro me baje línea. No, hay procesos y hay que estar regulado, hay que inscribirse, hay que matricularse en algo y tener algún tipo de supervisión. Hay que tener supervisión. Eso no es algo con lo que Dios no vaya de acuerdo. Usted tiene que estar en algún tipo de institución, que esa institución inclusive, hasta en algún momento que usted lo necesite, pueda dar la cara. Entonces, por eso están los concilios, por eso están estas organizaciones como CODUE, que es también otra institución que vela por los intereses de las iglesias como tal. Entonces, deberían tomar esto en cuenta y entender cómo son las cosas, porque la vida, porque es la misma vida que es así, que te va enseñando de que hay un proceso, de que todo tiene, tiene pasos que hay que dar pasos y hay que ir encaminándose en una línea hasta llegar al resultado que uno quiere. Usted va a un restaurante, digamos, o usted se antoja de comer algo, lo que sea, y eso que usted se va a comer lleva un proceso de preparación. Usted puede tener ahí los alimentos todos, pero usted no se lo puede comer como están. Hay que prepararlos. Entonces, eso pasa con los pastores. Deberían ir a un tipo de proceso de preparación para que inclusive cuenten con la supervisión, porque un pastor es un ser humano. Un pastor no es un ángel que cayó del cielo, es un ser humano. Y ese ser humano, de por sí, la misma Biblia lo dice, todos somos malos. La Biblia dice, no hay ni uno bueno. Entonces, estamos hablando de un ser humano que en algún momento se va a equivocar, en algún momento va a cometer un error, en algún momento va a fallar. Entonces, por eso, ese pastor debe prepararse para minimizar el riesgo, ¿verdad?, de equivocarse. No es que no se va a equivocar, aún preparándose, pero va a minimizar el riesgo y la posibilidad de equivocarse. Y va a tener, entonces, si está regulado, si pertenece a algún gremio, si pertenece a alguna institución, esto va a permitir que cuando se equivoque, esta institución pueda minimizar también los daños. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, mira, pero debería ser de esta manera. Hay que resaltar que sí hay congregaciones que te preparan y tienen instituciones, sin embargo, sí, para tu preparación. Es más, tienen hasta universidades para poderte... Y en estas instituciones no suele suceder estos casos de lo que estamos hablando ahora. Exactamente. Por eso digo que el Estado y estas instituciones cristianas deberían regular las iglesias. No es que el que decidió tener una iglesia se le diga, no, usted no va a tener una iglesia. No. Es que venga, usted tiene que venir a un proceso de preparación y capacitación para que llegue a lo que usted quiere.
Entonces, Nicolás, o a lo que el Señor le dijo. para terminar mi idea, sí hay congregaciones que tienen instituciones, tienen universidades para preparar a una persona que quiera dedicarse a ser pastor. Bueno, uno de ellos son los adventistas, sí, los mormones, creo, los llamados mormones. Los evangélicos y también. Está la Universidad Nacional Evangélica. Pero ellos tienen una persona que, sin embargo, hasta los vigila para ver hasta su comportamiento, cómo se comportan. Entonces, creo que todos deberían estar agrupados a sí mismos y ya luego de tu preparación, entonces, que tú sabes como persona qué quieres, si quieres dedicarte a eso de verdad, a predicar la palabra de Dios y no afectar a otras personas y que la imagen de la iglesia se vea afectada por ese tipo de acciones, o sea, y controlar el título de pastor, porque ahora todo el mundo quiere ser pastor. Exacto. Bueno, la misma Elizabeth no era pastora. Bueno, se dijo, pero ella misma dijo que no era pastora. Bueno, pero aquí vemos muchísimos pastores que están involucrados no solamente en temas de violación, sino también en temas de corrupción. Entonces, eso hace que muchas personas pierdan la fe. La fe y la credibilidad en la iglesia. Exactamente. Y realmente no debería, porque hay muchas iglesias, como decía anteriormente, hay muchas iglesias, hay muchos pastores, hay muchos padres también que sí están haciendo un buen trabajo, llevándole esa palabra de aliento que muchas personas sí lo necesitan. Entonces, yo decía, creo que sí debe de haber las mismas personas, los hombres y mujeres de fe en reunión, para que puedan vigilar a este tipo de acciones, pero que sí tengan como que una regulación para que no todo el mundo que quiera hacer lo que quiera y venga y ponga una iglesia la pueda poner. Sí, yo decía que a mi entender, debe ser una combinación de varias instituciones, porque, por ejemplo, y lo que se debe establecer es un reglamento, ¿verdad? Que entiendo que hay muchas iglesias que ya de por sí lo tienen, que hay muchos concilios de iglesias que tienen establecido algún tipo de reglamento para poder, ¿verdad?, una persona iniciar una iglesia bajo este concilio. Entonces, porque, por ejemplo, mañana a mí se me puede ocurrir o de repente yo sentí que Dios me habló y que Dios me dijo que haga una iglesia. Vamos a poner, Nicolás, Dios le habló y Dios le dice que tiene que fundar una iglesia. Y yo digo, bueno, pues yo tengo ahí, donde yo vivo hay un espacio donde yo entiendo que ahí puedo empezar mis reuniones y puedo empezar a fundar la iglesia. Estas instituciones que digo deberían regular, entrar ahí entonces en el proceso de espérate, ¿qué es lo que tú quieres? Ven, vamos a acompañarte, vamos a prepararte, porque no es que de manera arbitraria venga y pase como en la antigüedad, ¿entiendes? Que el que tenía alguna creencia y era contraria a lo que estaba establecido, que por eso, qué bueno que hay libertad de cultos, ¿verdad? Pero eso debe tener un orden. Es como decía, no puede ser libertad, una libertad que termine siendo libertinaje. Entonces, que en la antigüedad, una creencia distinta, que reñía con la otra, entonces se le afectaba y se actuaba de manera inclusive hasta violenta contra alguien que no tenía la misma creencia. Entonces, a eso es que me refiero cuando digo que debe ser una especie de acompañamiento más que todo, y que en ese acompañamiento la persona puede inclusive hasta determinar mira, será así, este llamado que yo he sentido, será verdadero, será algo mío o de verdad Dios me habló. Pero Dios puede hablarte, Nicolás, Dios puede hablarte y decirte que haga una iglesia, pero Él no te está diciendo que
que seas tú el que la guíe, porque Sí. puede ser otra persona. Bueno, también exacto, como pasó con Moisés, ya yéndome a otra historia bíblica. Miren. Moisés llevó al pueblo. Dicen los muchachos, hoy tenemos una iglesia. Que, bueno, es que estamos hablando de temas de pastores que se han ido por el camino equivocado, ¿verdad? Cometiendo actos delictivos y bochornosos. Entonces, le decía que Moisés en la Biblia guió al pueblo, ¿verdad? Lo liberó de los egipcios y lo guió hasta la tierra prometida. Pero él no pudo entrar a la tierra prometida. Él simplemente la pudo ver desde lejos, según establece la historia bíblica. Miren esto interesante. La gente que está en YouTube, que está comentando sobre este tema y demás cosas, aprovechamos para saludar a Doris Scheming, que nos dice buenos días desde Alemania. También nos saluda desde Italia nuestra hermana Magali Oviedo, que saluda, que de temprano le piropió a Alba, que dijo que saludos a la bella Alba. Ay, gracias. También tenemos aquí un mensaje interesante de Grace Santana, que siempre se comunica con nosotros. Dices, búsqueme el primer pastor que no esté cómodo y rico. Son unos malandros. Eso es también una... Dice Magali también, dice, pero no es así, no todos los pastores están cómodos. Dice la mayor parte de los pastores son unos aprovechadores. Y estas no se puede generalizar. Que se tienen, dijo la mayoría, no todos. Sí, pero cuando dice la mayoría, está diciendo... Bueno, tú dices generalizar es decir todos. Exacto. Ella está mayorizando. Mire, mayorizando, pero no se puede mayorizar. Mire, pero la impresión que se tiene, que haya gente que generalice, esta es de las situaciones y de las cosas que son difíciles. Son difíciles porque en cada gremio las generalizaciones son peligrosas. Y especialmente en un tema como el tema de la fe, en el momento más importante, es nuestra consideración personal, el momento más importante que tiene la humanidad, necesidad de fe, necesidad de espacios que puedan recibir a uno, espacios de cierta neutralidad de toda la polarización que está ocurriendo en el mundo. El tema político está sumamente polarizado, el tema social es complicado, el tema económico es complicado. Entonces, las iglesias, los espacios de fe han sido históricamente los refugios de la gente. La gente que no tiene opciones va y se alberga en un espacio de fe donde está supuesto a ser protegido, acogido, donde entra la oveja a su redil y va a ser protegida y va a hacerse sentida en casa. Pero ¿qué está pasando? Ahora el único lugar que era supuestamente el lugar que te iba a acoger, que te iba a proteger y que tú te ibas a sentir protegido como un hijo ahí, están siendo víctimas allí de todo tipo de abusos. Y aunque pase solo en 2 o en 3 o en 4 o en 5 espacios, inmediatamente vamos a la ideología que dice que una bomba hace más ruido que una caricia. Aunque 1000 pastores se estén haciendo el buen trabajo, los 2 o 3 que hacen el trabajo mal están inmediatamente tachando, manchando. Hay una frase también importante que dice que solo una gota de agua contaminada contamina el tanque completo. Sí. Una gota. Entonces, esto es importante que le pongamos atención. Y lo que están haciendo muchas personas, los pseudopastores, la gente que se engancha de un título autodelegado, ellos mismos se dicen, se autobautizan, yo soy pastor, o hay una categoría más arriba de pastor, yo soy apóstol, y yo soy esto, yo soy aquello. Eso hay que revisarlo. Hay que revisar, señor, el tipo de necesidad que tiene la gente que va a las iglesias. La gente que va a las iglesias, los muchachos, las muchachas, las mujeres y los hombres que van a las iglesias, son gente que tiene una necesidad espiritual muy poderosa. Son gente que están a un nivel muy alto de protección, a un nivel de debilidad, a un nivel de vulnerabilidad emocional y hasta psicológica. Hay gente que usa la iglesia como un refugio para sostenerse, porque tienen a nivel físico, a nivel propio, a nivel independiente como seres humanos, tienen deficiencias. Y por eso dicen que las iglesias son una especie de hospitales de gente que está enfermos del alma o del espíritu. Por eso las iglesias no están llenas de gente, señores, perfectas. Es de gente con defectos y vulnerabilidades. Y si está una iglesia copada de gente que tiene cierta debilidad y se encuentra una persona que les ofrece esa especie de liderazgo,
esa gente se va a enganchar de ahí, como que son sus líderes, y esa gente se tapa los ojos y miran solo por los ojos de ese líder que tienen. Y si ese líder, esto ha pasado mucho también en Estados Unidos, de protestantes allá, que han tenido congregaciones y que tienen sótanos y lugares para hacer improperios, y se ha publicado y se ha denunciado en muchos espacios. Pero queremos decir lo esencial de esto. Lo esencial es que a las iglesias va mucha gente, muchachas y muchachos con vulnerabilidades, que hay algunos, otro término dominicano, lo buscaremos en el diccionario, el argot dominicano, hay algunos avivatos que se aprovechan de la vulnerabilidad de gente que con su ignorancia van y se entregan y van a hacer lo que les digan como borregos. Esto es delicado, y la gente que tiene que regir el tema de las religiones, que no sabemos si debe haber una gente para eso, pero sí la sociedad, como están pasando este tipo de casos y situaciones de violaciones, ya eso sale de lo religioso, ya eso es un crimen judicial. Entonces, Exacto. por esa razón el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, pero hay que ver, es una línea muy fina entre qué puede hacer el gobierno para evitar que esas cosas pasen sin tener que llegar a coartar la libertad de culto, que es un derecho universal. Y también que Nicolás lo ha dicho muchísimas veces aquí, nosotros como padres debemos de supervisar. Ok, que bueno, yo soy muy creyente, nosotros somos una ciudadanía muy creyente, los dominicanos son muy creyentes, pero también hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, señores, mucho cuidado, hay que tener supervisión. No es porque yo confío en el padre, porque yo confío en el pastor, yo le voy a dejar a mis hijos así y cerrarme los ojos. Hay que tener supervisión, que es lo que ha pasado en algunos de esos casos mencionados, que le damos la libertad, le damos esa confianza, y miren lo que ha estado sucediendo lamentablemente. Y no solamente con los pastores, sino también lo hemos visto hasta en las escuelas. Por eso nosotros como padres tenemos que supervisar y no dar la confianza así por así, y más como está este mundo, que de verdad, la gente va en busca de una palabra de aliento, una palabra de fe. Y como decía Iván, hay muchas personas que van a la iglesia por, bueno, jóvenes como este joven de 17 años que dijo lo que le pasó. Él estaba de falta, le faltaba cariño de padre. Y hay muchos que van porque le falta el cariño de una madre. Exacto. Y encuentra una persona que le da una palabra de aliento, le da ese cariño y toma la confianza. Pero hay que tener, en vez de 2 ojos, hay que tener 4. Ahora mismo, como está la ciudadanía. Definitivamente. Mira, estoy de acuerdo con eso que aportas sobre el rol de nosotros los padres. Porque no cabe en la cabeza de una persona que usted con una niña de 10 años la va a dejar sola con... No, porque el pastor, el más santo del mundo, o sea, no, vuelvo y reitero, un pastor es un ser humano. Un pastor no es un ángel caído del cielo. Un pastor no es una persona perfecta, no lo es. Entonces, frente a los hijos, nunca debe haber confianza excesiva frente a ninguna persona. O sea, no, ninguna persona, por más perfecta que sea esa persona, usted no debe exceder la confianza de sus hijos. Usted tiene que estar pendiente de con quién están sus hijos en todo momento. Entonces, claro está, ya en torno a lo mismo que hablábamos, hay que reconocer que la iglesia hace una labor. Hay que reconocerlo. O sea, no se puede ser injusto, ¿eh? La iglesia tiene una labor en la sociedad, yo diría que neurálgica, ¿eh? Porque estamos hablando de que hay muchas personas que a través de una iglesia que su vida termina siendo procesada, que su vida termina siendo, ¿verdad?, mejorada. Lo que no han tenido que llegar quizás a la cárcel, ¿eh? La iglesia les ha evitado que esa persona llegue a la cárcel. La iglesia ha evitado
que esa persona termine quizás con la vida de alguna otra. Eso suele pasar muchas veces, en muchos casos, y eso pasa a diario, déjeme decirle. Entonces, hay que reconocer esta labor que hace la iglesia. Y no podemos, por uno o dos casos, ¿verdad?, aislados, porque son casos aislados, porque estamos hablando inclusive de iglesias que terminan siendo independientes, que no están reguladas. No podemos generalizar ni mayorizar, porque no es la mayoría, no es en la mayoría de los casos que sucede esto. No son la mayoría de las iglesias que tienen estos temas, no lo son. Entonces, no podemos irnos y exagerar, no se puede exagerar. Sí, sí. Entonces, hay que reconocer la labor que hace la iglesia, porque hace una gran labor, esa es la realidad. Yo insisto en que debe haber una regulación. Debe haber una regulación. ¿Por qué? Porque, y no es que haya regulación, no estamos hablando de que se quiere coartar la libertad de cultos. No. ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, ser psicólogo, si yo quiero ser abogado, ¿quién me impide a mí ser abogado? ¿Quién me impide ser psicólogo? Pero yo puedo ir a un proceso de estudiar y prepararme y ser psicólogo. Sí, pero, el problema es de muchos pastores que no lo hacen. Pero por eso insisto, debe haber regulación. ¿Por qué? Porque si yo quiero, así como tú quieres ser pastor, tú sientes que Dios te habló de que tú seas pastor, así como Dios te pudo hablar de que seas abogado. Dios te habló de que vamos a poner, de que seas psicólogo, pero tienes que estudiar. Tienes que prepararte y hay instituciones para esto que regulan el hecho de que una persona se prepare y obtenga entonces el título de abogado, el título de psicólogo, asimismo el título de pastor. Testimonio en vivo aquí en Al Tanto TV, en la plataforma de 9 de mañana. Mire, mucha gente está comentando aquí. Grace Santana se está destacando con algunos comentarios importantes. Grace dice un testimonio personal. Dice, miren, yo fui creyente y mandé más diezmo que el diatra, dice ella. Y el pastor salió un delincuente. Creo en Dios directamente. Se está hablando de la especie de intermediación que muchos pastores le hacen creer a sus feligreses que tienen que utilizar para llegar al reino. Es como que Dios dijo, el camino al Padre es por el Hijo, y algunos pastores se han tomado eso para ellos. Sí, no, mucha gente que no lo ha comunica. entendido. Marisa dice aquí que todos los que yo conozco son ricos. Marisa Vargas dice. Bueno, Marisa, usted conoce muy pocos pastores. Entonces tiene que venir, tirarse para ciertos barrios aquí, que hay iglesias. Dice Magali, las mejores, la mayoría de los pastores son unos aprovechadores, dice Magali. Franklin, buenos días. Magali, la mayoría no. Están también supervisión del diezmo, hay una cuestión de las iglesias y la cuestión del diezmo, lo que se hace, las cosas que ellos no pagan impuestos. Señores, el diezmo no solamente se da en las iglesias, la gente debe de tener en cuenta eso. O sea, usted hacer un diezmo no solamente llevarlo a las iglesias, usted puede tomar una... aquí hay muchos lugares que son bien pobres, que hay gente que no tiene ni siquiera para comer, y usted saca eso todos los meses y usted se lo lleva a esas personas que no tienen, que lo necesitan, y ahí usted está colaborando con su diezmo. Muy bien, pero hay que, vuelvo a resaltar, la iglesia hace una labor encomiable, una labor digna de admiración, y esas iglesias, a través del diezmo es que se sostienen. El Estado no le paga a las iglesias. El Estado no le da una mensualidad. Entonces, hay que entender pero el Estado le exonera el tema de impuestos. Le exonera el tema de impuestos porque no le va a poner impuestos también a iglesias que viven de ofrenda. Tenemos una llamadita. Algo lógico. Tenemos una llamadita. ¿Con quién tenemos el placer? Mi nombre es Luis Fernández. Buenos días. Bendiciones para ustedes. Amén. Gracias, Luis. Adelante. Sí, mira, yo soy una persona que tengo más de 50 años sirviéndole a Dios. Sí. Excelente. Te voy a decir algo. Estoy de acuerdo con el joven que me queda a la derecha viendo la televisión. Sí. Nicolás. Hay algo que dice la Biblia. En los últimos tiempos se van a levantar falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, inclusive falsos cristos. Esto no va a parar. Ahora, yo estoy de acuerdo que hay muchas iglesias
pastores, como estaban hablando ustedes, que se forman y hay muchos que tienen la iglesia como negocio, hay muchos que defraudan. Entonces, yo soy uno de los que, yo soy medio cacajañoso, yo soy muy temeroso de Dios. Yo tengo una iglesia que somos 5 pastores, yo soy el más viejo, y allá, cuando se va a ministrar y son mujeres, uno llama a las mujeres para que le ministren, para no tener ese contacto directamente con las mujeres. ¿Tú entiendes? Eso es respeto. Claro, es como usted decía, el varón, que aunque nosotros somos cristianos, oye, la mujer y el hombre, eso es fuego, eso es gasolina y fósforo. Claro, entonces tenemos que tener una altura de conocer la Biblia, de entender la palabra. El pastorado es un llamado, pero como decía el joven, comienza a ejercer el pastorado sin tener iglesia. Exacto. Al final es que Dios entonces lo pone en un lugar donde debe de estar, pero ya él está pasado por un proceso. Exacto. Ya él ha conocido y ha dado testimonio de que la gente lo conoce como un pastor sin todavía ser nombrado como pastor, porque el pastorado es un llamado. Lo que está sucediendo hoy en día, y es bíblico, ustedes se van a topar, nosotros lo vamos a topar, no con esos casos, van a surgir nuevos casos, porque esos son señales proféticas dadas por Jesús. Ahora, ¿qué es lo que es? Yo estoy de acuerdo que como suceden así esos pastores independientes con ese escándalo, yo estoy de acuerdo que el gobierno la cierre. Claro, ¿no? Es que automáticamente son gente que ya han demostrado que no tienen la capacidad para ser pastores. Y tiene entonces el Estado que tomar y qué bueno que el Señor nos llamó, un vivo ejemplo de que sí se debe de haber un proceso, no es de la noche no es de la noche a la mañana, todo tiene un proceso. Tenemos otra llamadita. ¿De dónde nos llama y con quién tenemos el placer? Muy buenos días, dama. Le habla Víctor de Yonke. Víctor. Hola, Víctor. Buenos días. Adelante, Víctor. Muy buenos días a todos, que Dios me lo guíe y lo bendiga. Amén. En buena fe y como un cristiano creyente del Señor, no de quien lo coge en su boca y de su corazón lo aparta. Yo creo algo que a veces esos pastores falsos demonios no se ven en el propio espejo, que lo dice la Biblia, como le dije. Con tu boca me llama y de tu corazón me aparta. Se pongan a pensar quién le ha dado vida, quién le ha dado los hijos, la madre, los hermanos y tantas cosas delincuentes que hay haciendo tales pastores que no son ni Doberman ni pastor alemán. Entonces Dios castiga, porque una vez yo tenía, desde niño me acuerdo, una prima hermana que era una pastora, ya usted sabe, de tanta tierra que le dio Balaguer para darle a los pobres. Después se le invadieron hace poco porque ni la dio ni hizo nada. Por eso es que la gente no estamos creyendo en gente. La gente no cree en nadie, ni en pastores, ni en políticos, ni en nadie. Estamos lejos de la realidad porque todo el mundo lo que busca beneficio lucrativo propio, y que Dios lo ayude. Muchas gracias. Así es. Bueno, gracias, Víctor. La misma Biblia dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. O sea, usted no tiene que, y bueno, cuando habla de creer, la Biblia se refiere a confiar. Entonces, usted no debe de confiar ciegamente en ningún hombre, en ninguno. Porque es que el ser humano no es perfecto. Vuelvo, insisto. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde? De Villa Duarte, Valerio Castillo, Estacio. Que Dios me lo bendiga en este día y que le demos gracias a Dios por todo. Hasta por los malos. Adelante. Saluden al que no saluda y hagan el bien al que le hacen el mal. Esa es la verdadera religión. Ahí que está todo. Vamos a hacerle el bien al que no hace el mal. Y saluden al que no lo saluda. Bien. Así es. Muchas gracias, Eustacio. Saludos a su esposa. Bien, los teléfonos siguen abiertos para gente que tiene opiniones sobre este tema, el tema de los pastores, el tema de que el gobierno dominicano quiere regular el tema de las iglesias en República Dominicana. Mira, yo digo que, o sea, soy consciente de que la labor que hace un pastor
es una labor grande. La gente lo ve sencillo, pero no es tan fácil cargar con los problemas, porque al final el pastor es como el consejero. Es donde cuando la mujer, el esposo le es infiel, la mujer va a recibir terapia. Tenemos llamadita. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Adelante. Sí, buen día. Mi nombre es Charles, Zona Digital. Les hablo desde Worcester, Massachusetts. Adelante, Charles. Resulta que yo vengo evaluando esa situación de los pastores de hace mucho tiempo, porque he visto muchas catástrofes hechas por personas que están en la iglesia. No estoy en contra de la iglesia, pero sí estoy en contra de ese método de la iglesia evangélica donde dice, no, que fulano renació de nuevo. Un delincuente, un asesino, un criminal no renace de nuevo. La historia de una persona se escribe desde que inicia hasta que fallece. Y la delincuencia se cubre muchas veces con mantos sagrados para cometer sus hechos. Bien, bueno. Charles, muchas gracias desde Massachusetts. Charles, yo difiero un poco de ti. Claro está, quien hace lo mal hecho tiene que pagar. Alguien, si termina con la vida de otra persona, tiene que pagar. Ahora, te puedes arrepentir, puedes renacer y cambiar el rumbo de tu vida y entonces reformarte. Obviamente hay leyes y las leyes tienen que cumplirse, y usted, si violó la ley, si usted hizo daño, usted debe pagar por ese daño, independientemente de cómo usted decida llevar su vida de ahí en adelante. Tenemos otra llamadita. ¿De dónde nos llaman? ¿Con quién tenemos el honor? Sí, buena, estamos aquí del 24 de abril, Carlos. Adelante, días, Carlos. Nada, mire, mi opinión sobre este tema es, difiero del señor que llamó ahora mismo. Toda persona tiene el derecho a cambiar. O sea, porque eso lo dice incluso la Biblia. Otra cosa que dice la Biblia es sobre los pastores que hablan en lengua. Usted sabe que yo he visto mucho aquí en los barrios, estos pastores haciendo culto, y empiezan a hablar en una lengua y en una voceadera. O sea, que yo a veces digo, yo no, pero eso no son cosas de Dios. Porque primero, nunca vi a Jesucristo, o sea, no lo vi, sino lo que he visto y lo que he oído, hablar como con exageración, como con... ¿Usted me entiende? Solamente cuando fue al templo, que fue a quitar toda esa tienda y todas esas cosas. Otra cosa, que el mismo Jesucristo, porque ahí está la Biblia, y lo que hay que decir lo que, o sea, dice Jesucristo. Cuando Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿está bien hablar en lengua? Jesucristo, la contesta de Jesucristo fue, no. Si ustedes van a hablar en lengua, es entre ustedes. Porque la lengua no es otra cosa más que otro idioma. Entonces, cuando usted va a una iglesia por primera vez, porque usted quiere buscar al Señor o porque necesita paz, y usted se encuentra a un pastor que empieza a vocear, y se le mete una lengua arrasar, como ellos saben decir. Entonces, el que va por primero dice, ¿pero qué es lo que me está diciendo? O sea, al que tú le estás hablando es el que tiene que entenderte. ¿Tú me entiendes? Sí. Tiene que entenderte. Y si una persona va por primera vez a una iglesia y te encuentras a ti hablando en una lengua que prácticamente ni tú mismo conoces, entonces confunden. ¿Usted me entiende? Sí, eso es un tema... Sí, muchas gracias. Es un tema delicado porque la gente que tiene esos accesos espirituales tienen una especie de tendencias y creencias muy particulares, y ciertamente yo coincido de cierta forma con el televidente, pero hay un asunto muy profundo de la religiosidad y de cómo la gente ve la manifestación del Espíritu Santo.